Ahora sí, chicos, que Dios los bendiga una vez más. Hoy pues vamos a hablar acerca de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿ya? ¿Cómo se formó esta poderosa nación? ¿Mm? ¿Hace cuántos años se fue formando esta poderosa nación? Y nosotros pues en un principio de la clase habíamos estado hablando pues eh, cuál fue cuál fue la diferencia, ¿no? Tanto en América del Norte como en América del Sur. Sabemos pues que en ambos lugares llegaron pobladores de diferentes países de Europa. En el caso, en el caso pues en el caso de las 13 colonias inglesas, fueron pues personas que llegaron de Europa, muchos de ellos provenían de este país, Gran Bretaña. Muy bien, sigamos acá. Ahí está. Estos son los lineamientos de la clase. Ya todos han ingresado colocando su nombre y apellido. Muy bien. El objetivo de esta clase. A ver, ¿qué vamos a aprender en esta clase el día de hoy? Hoy vamos a aprender lo siguiente. Europa en el siglo XIX. Ahí está. Asimismo, bueno, sigamos. Estos son los Estados Unidos de América en la actualidad. ¿Ya? Ustedes pueden apreciar, pues, Estados Unidos en la actualidad está conformado por 50 estados. Estados, pues, que están ubicados tanto en el lado occidental como en el lado oriental. ¿Ya? O sea, por el lado occidental se encuentra el Océano Pacífico y por el lado oriental se encuentra el Océano Atlántico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Estados Unidos, pues, se origina aquí donde estoy colocando el mouse por estos estados. Aquí fue donde se ubicaron los primeros estados hace más de 400 años. Sigamos, aquí está. Para comenzar, para hablar de este tema, vamos a primeramente hacer un análisis de lo siguiente. En nuestra sociedad actual, nosotros sabemos pues que las personas se viajan de un lugar a otro lugar en forma constante. Y esto es verdad. Vemos pues como hoy en día personas de Venezuela vienen al Perú, se van a Chile, se van a Ecuador. Vemos también como muchos árabes escapan también de sus países para irse a Europa. En fin, como muchos también asiáticos se escapan también en los barcos para irse a países como América, como Europa, en fin. Es que en el mundo, como dice aquí, constantemente pues hay un movimiento de personas. Entonces, los migrantes, como dice aquí, nos muestran cómo el mundo está continuamente cambiando. Es un fenómeno que ya siempre ha pasado a lo largo de toda la historia. ¿Ya? Hoy en día pues existen medios de transporte como son los aviones, los helicópteros, los barcos, los trenes, ¿sí? Pero hace 400 años, 500 años, un medio de transporte muy importante era las carabelas, las embarcaciones, como vemos aquí. ¿Ya? Entonces, las personas han circulado por el mundo por... ¿Cuáles son los motivos por los cuales las personas viajan de un lugar a otro? Uno, buscan una vida mejor. Muchos sudamericanos se han ido, por ejemplo, a Europa, se han ido a Italia, a España. ¿Por qué? Buscando una vida mejor. Algunos han viajado pues por problemas familiares. Otros, y esto también es un punto muy importante, por divisiones o por pensamientos diferentes, religiosos, cristianos. Así es. Entonces, en Estados Unidos va a suceder, de acuerdo a lo que he hablado hace un momento, va a suceder este tipo de situaciones. La colonización en América del Norte fue llevado a cabo pues por los ingleses. Miren lo que dice aquí. Fue improvisada y desordenada. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue pues algo planeado por los ingleses.
quiere decir que las personas que llegaron a América del Norte no lo tenían pues previsto de hace muchos años, no, de una manera improvisada, quizás huyendo de su país, quizás también por problemas, por necesidades, tuvieron que verse en la obligación de abandonar Inglaterra, salir de Europa para irse a América. Entonces, por eso se dice que ellos salieron de América, de Europa, perdón, de una manera improvisada y desordenada. Ellos buscaban más que nada crear una nueva sociedad autosuficiente. ¿Qué significa eso? ¿Mm? Que querían pues una sociedad donde no haya pues emperadores, gobernadores, se vean, verse sometidos ante una autoridad. No, ellos buscaban de alguna manera autosostenerse. Y eso fue lo que pasó pues con estos colonos ingleses que llegaron a América. Aquí tenemos en este mapa, aquí está, este es el mapa de América del Norte. Lo que está pintado de este color, ¿qué color es este? Turquesa, creo que es este color. ¿No? ¿Qué color es el que está aquí, donde estoy pasando el mouse? Ya. Esto es viene a ser pues zonas que todavía estos primeros colonos aún no habían conquistado. Comenzaron por este lado, por el lado oriental. Y aquí vemos pues los estados que se fueron formando. En el último, en la parte sur, como última colonia se encontraba Georgia, y en la parte norte se encontraba pues Massachusetts. Nueva York también estaba por aquí. En fin, ¿ves? En la parte centro estaba una ciudad muy importante que se llamaba Virginia, cerca a Carolina del Norte. Entonces, estas colonias británicas, como dice aquí, fueron las posesiones coloniales de la corona británica. ¿En dónde? En la costa este de América del Norte. ¿Cuándo sucedió esto? Entre los siglos XVI y XVII. Para ser más exactos, ¿no? Sucedió en el año 1606 aproximadamente. ¿Ya? Bueno, y también estas colonias pasaron 270 y tantos años. Estas colonias también buscaron su independencia y lo consiguieron, lográndolo en el año 1776 fundar lo que hoy es ahora los Estados Unidos de América. Aquí tengo las 13 colonias británicas. Aquí están las 13 colonias británicas. La primera de ellas, aquí está, fue la ciudad de Virginia. Acuérdate esto, ¿eh? La primera ciudad, la primera colonia que se formó de estas 13 fue Virginia. ¿Qué año? En el año 1607. Y lo vamos a explicar, pues, cómo llegaron, en fin, con qué pensamientos, en fin. Y así, y aquí lo tenemos en un orden, a medida como se fueron formando las otras colonias, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Maryland, Carolina del Norte, y la última colonia, la última ciudad fue Georgia, en el año 1732. Aquí está. América, dice. Miren, esto es algo muy interesante, muchachos. Miren, América del Norte, fue poblada, gran parte de su población fue, más que nada, buscaba un lugar donde tener esa libertad, donde ellos podían, pues, profesar su fe cristiana. Es por eso que se le considera, pues, América, para estos primeros colonos, como un lugar de refugio. Refugio, ¿no? Un lugar donde ellos puedan difundir libremente su pensamiento. Aquí tenemos la primera bandera que se usó en los Estados Unidos de América. Aquí están.
y las 13 estrellas, pues que representan a las 13 colonias inglesas. Aquí está. Gran Bretaña había establecido pues colonia en América del Norte desde el año 1607, siendo Virginia la primera población de colonos británicos. ¿Cuál fue la primera ciudad? Virginia. Esta población fue creciendo, se fueron formando también otras colonias, pero aquí hay un dato muy importante. A medida después que se fueron formando estas colonias, aquí está, muchas de estas colonias, de estas ciudades, cada uno tenía autonomía en sus asuntos internos. ¿Qué quiere decir esto? Que problemas que podían presentarse dentro de la ciudad, problemas de propiedad, problemas judiciales, en elegir sus representantes, en fin, escoger su forma de cómo comercializar sus productos, eso lo manejaban internamente cada colonia. Pero eso sí, quien controlaba todo esto era Gran Bretaña, los ingleses. Ellos sí tenían el control de todo, tenían pues, el control más que nada político. Quiere decir que ahí estaban sus fuerzas armadas, que ante alguna sublevación ellos pues capturaban a ese grupo pues, ¿no? que se buscaba oponer. Muy bien. Ahora, dentro, y esto también quiero que ustedes aprendan esto, miren, lo que le hablé en la clase en un principio. Los primeros, la primera ciudad formada fue en el año 1607. Pasaron 23 años y llega este grupo muy importante también a los Estados Unidos de América, llamado los puritanos. ¿Cuándo fue eso? En el año 1630. Gracias a estas personas, pues, es que Estados Unidos tenía pues como formación religiosa la creencia en Dios. Ellos fueron como misioneros evangelistas, fueron como hombres que difundieron, mejor dicho, el conocimiento y acerca de la Biblia en las 13 colonias inglesas. Eso es una de las cosas que marca la diferencia entre los colonos, entre los conquistadores que llegaron a América del Sur y los que llegaron a América del Norte. Estos hombres pues se preocuparon en que se difundiera la Biblia, que se predicara, que se leyera la Biblia en las 13 colonias. Por lo tanto, fueron personas también que se preocuparon en que todas las personas sepan leer y escribir, para que ellos también pudieran leerla. Algo que no sucedió en América del Sur. Entonces, como habíamos dicho, no solamente se mueven personas en el mundo, también se mueven pensamientos, ideas, como dice aquí. Y eso es lo que van formando nuevas comunidades y culturas. En la historia, como dice aquí, durante la exploración del Nuevo Mundo, América, muchos grupos se desplazaron allí para conseguir una vida mejor, dice aquí. Estos puritanos querían conseguir una vida mejor, una vida diferente, un lugar pues donde se les permitiera difundir sus creencias, su creencia en Dios, difundir también que tengan libertad para poder leer su Biblia. Esto más que nada fue uno de los motivos que trajo a estas personas a Norteamérica en el año 1630. Eran más conocidos como los puritanos ingleses. Como dice aquí, a ver, esta comunidad, como dice aquí, los puritanos ingleses crearon una sociedad, miren, estas personas se preocuparon también que la sociedad tenga pues, sea organizada tanto en la economía
como en la diversidad, como en la familia, como también en el trabajo. Entonces, estos puritanos que llegan a Estados Unidos le dieron una gran preocupación, que estas sociedades que se iban formando en los Estados Unidos tengan una sólida base, y le dieron una gran prioridad a la familia. Muy bien. Y estas personas desde Europa trajeron las mismas pautas de conducta que tenían en su lugar de origen. En su lugar de origen, allá en Europa, no tenían la libertad de poder desarrollarla, dice aquí, sin ninguna limitación. Algo que sí lo tenían, pues, aquí sí lo pudieron tener en estas 13 colonias. Entonces, esto también debemos tener bien claro, fue la ciudad de Virginia, la primera ciudad de colonos que se formó en América del Norte. Bueno, acá dicen, en el año 1606, dice aquí, llegaron 3 buques, ya habían hecho viajes de expedición, y la cantidad que llegaron en un primer viaje fueron 120 colonos, 120 personas, ¿no? Exactamente el 13 de mayo de 1607 llegan a la bahía de, aquí está. Entonces, pero no fue tan fácil llegar a América del Norte. Ustedes saben, llegar a un lugar desconocido para ellos, van a tener pues que enfrentarse a los nativos que vivían pues en esta zona de América del Norte. Entonces, los primeros colonos que llegan en el año 1607, no fue pues tan pacífico su bienvenida. No les han dado una gran bienvenida. No, nada que ver. Tuvieron enfrentamientos con los indios de la tribu, bueno, aquí dicen una tribu, ¿no? Vienen a ser pues los apaches, ¿no? Los apaches, los indios, o también conocidos pues como los pieles rojas. Entonces, ¿van a haber enfrentamientos? Sí, van a haber enfrentamientos. Muy bien. En un principio, pues, lo primero que hacen estos colonos que llegan es edificar una iglesia, un pequeño fuerte, que es como un lugar de protección, ¿no? Ante cualquier ataque. Y unas cuantas chocitas. Muy bien. Aquí vemos en esta imagen, por ejemplo, aquí estamos viendo en esta imagen, por ejemplo, a estos colonos ingleses. Miren estos colonos ingleses, miren por aquí. Ustedes pueden observar. Ahí está. Ustedes pueden observar, pues, ¿no? Miren el nivel de cultura, miren cómo se vestía, pues, la mujer, miren. Con su vestido, una falda larga, en fin. El hombre también se vestía de una manera, pues, puritana, una forma formal, como ellos, son costumbres, pues, normas de conducta que ellos tenían en Europa. Miren esa gran diferencia. Siempre, pues, los soldados cuidando, ¿no? Ante cualquier amenaza, como vemos aquí en esta imagen, y esos son los pobladores, los nativos que habitaban en América del Norte. Aquí están, los apaches. Los pieles rojas. ¿Cuál fue la principal actividad económica en sus inicios? Bueno, el objetivo, en un primer momento, cuando ellos llegaron pues a América del Norte, bueno, siempre hay grupos de personas que lo primero que buscan es el oro, los minerales, la plata. Quizás también como habían oído noticias de que en América del Sur pues habían imperios donde pues abundaba el oro, la plata, el cobre. Bueno, ellos pensaron que también en América del Norte era lo mismo, pero no fue así. No fue, sus ansias de querer buscar minerales no les fue tan fácil. Y por ello tuvieron que dedicarse pues a otras cosas, como lo que es la agricultura. ¿Ya? Estos primeros colonos, dice aquí, ahí están, los primeros colonos ingleses que ustedes ven aquí, eran nobles, dice aquí, arruinados,
Hombres pues que algunos habían fracasado sus empresas en Europa, artesanos y aventureros. Quiere decir pues que eran personas de alguna u otra manera cultas, que tenían cierto grado de educación. Pero en el año 1612, miren que hasta esta fecha todavía no habían llegado los puritanos, hombres pues quienes difundieron la palabra, el difundir pues el conocimiento de la Biblia en estas colonias. Todavía ellos no habían llegado, pero 18 años antes, 1612, lamentablemente pues se descubren las hojas de tabaco y esto se convierte como una actividad principal de la colonia. Comienzan pues a cultivar el tabaco. Más que nada pues el tabaco es para uso pues de cigarrillos, más que nada, ¿no? Y más que nada se cultivaba ¿para qué? Para la exportación. Y de esta manera pues se iban obteniendo fuentes de ingreso. Aquí también hay otro dato muy importante, chicos, que esto ustedes también tienen que saber. No todos los que llegaron a estas 13 colonias fueron ingleses. No todos, como dice aquí. La población de origen europeo en la colonia era heterogénea. ¿Alguien me puede decir qué significa heterogénea? ¿Qué significa heterogénea? Sus opiniones, por favor. Bueno, no sé por qué no están participando. Quiere decir, pues, que la población venía de ciudades diferentes. Muchos de los inmigrantes que llegaron a estas 13 colonias, algunos eran escoceses, otros eran irlandeses, algunos eran alemanes, otros eran flamencos y otros eran hasta franceses, imagínense. O sea, venían pues de otros países también. Aquí hay un dato. A mediados del siglo XVII, quiere decir en el año 1650, seguían llegando pobladores de Europa, pero esta vez llegaron de Suecia y de Holanda. ¿Ve? Como habíamos dicho hace unos minutos, no todos eran ingleses. Estos pobladores de estos países, en un primer momento crearon sus colonias, también en la costa norteamericana, como dice aquí, pero después pasaron a formar parte de las 13 colonias. Quiere decir que este país de Inglaterra, pues, quería tener el control de todas estas colonias. No permitía, pues, que otros colonos de otros países busquen su independencia. No querían su independencia. ¿Ya? Entonces, este país, los ingleses, conquistaron, pues, a esas colonias suecas y holandesas y formaron parte del control de ellas. ¿Ya? Aquí vemos esta embarcación, miren cómo llegaban. Primeramente llegaban pues en naves mucho más grandes, ¿no? Y cuando ya estaban cerca de las costas, estos pequeños botes los llevaban pues a la costa de América del Norte. Ahora, este es un dato también muy importante que usted tiene que saber. En los Estados Unidos de Norteamérica no hubo feudalismo. ¿Qué cosa es el feudalismo? Bueno, vamos a verlo aquí. El feudalismo, como dice aquí, no hubo feudalismo en las 13 colonias. Quiere decir, ¿se acuerdan ustedes cuando habíamos nosotros estudiado que en Europa, Francia, Italia, Alemania, siempre a la cabeza había un monarca, había un rey, había un emperador, en fin, quien pues gozaba de muchos privilegios, tanto él como toda la nobleza que estaba cercano a él. Entonces, ese tipo de sociedad era la sociedad feudal, ¿no? Más que nada donde va a haber un sistema social jerárquico, donde van a haber muchas diferencias sociales. Va a haber pues el emperador, debajo de él está la nobleza, debajo de él están los soldados, los sacerdotes, en el último lugar están los campesinos, los agricultores y los esclavos. Eso era en Europa, pero en los Estados Unidos de Norteamérica no hubo eso, ¿ya? No hubo pues ese sistema social jerárquico, ¿no?
donde el que está a la cabeza goza de todos los privilegios. Es aquel pues que disfruta de la gran mayoría de los bienes, y los que están abajo solamente pues reciben una pequeña minoría. Eso no sucedió pues en los Estados Unidos de Norteamérica. Como dice aquí, un señor feudal, lo que era en Europa, podía ser vasallo, ¿no? Podía ser el señor, el jefe de otro más poderoso. ¿Ve? Habían jerarquías en Europa, pero eso no había en los Estados Unidos, en estas colonias de Norteamérica. ¿Ya? Como vuelvo, como dice aquí está, no hubo feudalismo en los Estados Unidos de Norteamérica. A diferencia de la mayor parte de las demás naciones, Estados Unidos nunca tuvo pues un estilo de gobierno de tipo europeo, no lo tuvo así. Quiere decir pues que ahí sus representantes, sus gobernantes eran elegidos por el pueblo, ¿ah? Pero eso no quería decir pues de que iban a haber unas grandes diferencias económicas y sociales. No, 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 no. En los Estados Unidos de Norteamérica, en estas 13 colonias, había bastante espacio para la agricultura, pero había un problema. La mano de obra fue escasa. Ahí está. Aquí sí hay un detalle muy importante. Faltaban personas para trabajar. Ante esta situación de la falta de mano de obra, se vieron pues en obligación de traer esclavos negros del África, para que trabajaran en sus valles, en sus campos ¿no? de cultivo, ¿no? Aquí, como vemos aquí en esta foto, por ejemplo, miren estas mujeres de tez negra, aquí están, dos mujeres adultas, aquí dos señoritas y aquí unos niños de tez negra provenientes de África, trabajando pues en los valles norteamericanos. Ellos sí venían aquí como esclavo, como mano de obra, que estaban pues al servicio de la persona pues quien lo compraba, ¿no? Entonces, si es que ellos querían obtener algún día la libertad, tenían la oportunidad de alcanzar en el futuro una independencia económica, tal como eran pues la gran mayoría de la población. Dentro de la población no había esclavitud, a excepción pues de ellos, ¿no? Los esclavos negros, ¿no? Ahí está, como podemos apreciar aquí en esta foto. Ya lo vimos esto. A ver, fue pacífico, fue todo bonito para los ingleses cuando llegaron a los Estados Unidos, cuando llegaron pues cuando llegaron los ingleses, cuando formaron esas 13 colonias, tuvieron una gran bienvenida, fue todo pacífico, fue todo tranquilo, pues nada que ver, nada que ver. Como vemos aquí en esta imagen, hubo pues muchos enfrentamientos sangrientos. Aquí vemos, por ejemplo, estos vaqueros, estos colonos, enfrentándose ¿a quién? A los apaches. Constantemente hubo enfrentamientos entre ellos. Y este es un dato que usted tiene que aprender, muchachos. Grábense esto, por favor. Miles y miles de apaches fueron asesinados. Prácticamente fueron hasta exterminados. Muchos, pues, en Estados Unidos hay poquísimas, creo que son contaditos los sobrevivientes de estos apaches. La gran mayoría, pues, fueron, pues, asesinados debido a los enfrentamientos que habían entre estos colonos y estos apaches, ¿no? Quienes dominaban la parte occidente, la parte oeste de los Estados Unidos. De aquí, pues, es que han salido incluso muchas películas, ¿no? La conquista del oeste, ¿no? Que más que nada cuenta la historia de estos colonos ingleses que tuvieron que enfrentarse a apaches, en fin. Aquí están. Estos hombres, pues, que
Estos nativos, estos indios que poblaban pues en la parte norte, en la parte oeste, perdón, de las colonias, eran pues hombres muy salvajes, decididos pues hasta a enfrentarse, hasta perder la vida, hasta el último momento. ¿Mm? Llegaron a tener conocimientos pues de las flechas, el hacha, la espada, en fin, lanzas, y también hasta el uso de la escopeta, producto pues de que también aprendieron a arrebatar, ¿no?, este tipo de armamentos a los colonos. Entonces, hubo muchos enfrentamientos sangrientos. Muchos de estos indios, muchos de estos apaches, yo diría miles, y ni miles, diría millones, desaparecieron. Así es. Ahora, esas 13 colonias que se formaron pues en Norteamérica, va a llegar un momento en lo que ellos van a querer buscar su independencia. Van ellos querer pues ya no estar sometidos bajo la bandera británica. Entonces, como toda nación, todo pueblo que busca su libertad, eso también sucedió en los Estados Unidos. ¿Ya? Aquí vemos pues a los colonos ingleses, aquí vemos a los líderes, a los políticos más importantes, viendo pues, ¿no?, cómo sería la futura bandera del país que ellos querían que sea libre. Entonces, desde la década, como dice aquí, desde el año 1760, más o menos aproximadamente de esta fecha, dentro de las 13 colonias, se va tomando conciencia de su identidad y unidad de intereses, más que nada buscando su libertad. Querían identificarse ahora ellos como un estado libre, no como una colonia aún de los británicos, no. Es lo que nos quiere decir este concepto. Quiere decir el criterio que iban teniendo ellos. A ver, discúlpenme un momentito, hay mucha bulla afuera. Los vendedores están por aquí cerca. Entonces, se va a formar, pues, aquí lo siguiente, ¿no? Un pensamiento, una conciencia de búsqueda de la libertad, de querer ser independientes. En otras palabras, se estaban, pues, oponiendo al gobierno británico, quien en un primer momento nunca quiso, este gobierno británico nunca quiso atender, pues, el llamado de estas 13 colonias, ¿no?, que buscaban su libertad. No le dio la importancia, no quiso escucharlos. Gran Bretaña querían que estas colonias estén bajo su control, pero todo eso pues cansa, ¿no? Como vemos aquí. Y entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder un conflicto armado, como dice aquí. Va a suceder un conflicto armado. Entonces se va a producir, ¿qué cosa? Una revolución. Una revolución, pues, es un enfrentamiento de gran envergadura que abarca pues, a muchos pueblos, a muchas personas, en donde las 13 colonias van a enfrentarse contra Gran Bretaña. Aquí vemos, pues, en esta imagen la batalla, ¿no?, de los pueblos aquí. Aquí vemos que ya habían logrado conformar su ejército, flameando su bandera. Aquí está la bandera, ¿no?, donde llevaban las estrellas de cada uno de los estados, buscando su libertad, enfrentándose ¿contra quién? Contra el ejército de Gran Bretaña. Ambos ejércitos, pues, estaban, pues, bien armados. Aquí están las escopetas, las bayonetas, en fin. Una independencia, pues, que logró también la pérdida de muchas vidas, como vemos aquí. Como dice aquí,
de este enfrentamiento que hubo entre las colonias británicas de América del Norte contra el país de Gran Bretaña, Reino Unido, como lo llaman también, o Inglaterra, como lo llaman, se va a formar una nueva nación, que son los Estados Unidos de América. ¿Ya? Entonces, ¿eso sucede cuándo? En el año, pues, a mediados, ya a fines del siglo XVIII. Ahora, esta nueva nación también va a establecer algo también muy importante y de gran trascendencia en todo el mundo, como es la creación de una constitución con esta fecha, 17 de septiembre de 1787. ¿Ya? En una clase anterior nosotros habíamos leído, pues, que Francia, en Francia se produjo algo similar, se produjo una gran revolución en el año 1789. Esta decisión que se tomó en Francia tuvo pues mucha influencia lo que sucedió allá en Norteamérica. Estas 13 colonias prácticamente influenciaron no solamente en Francia, sino también en muchos otros países, como fue también América del Sur, la independencia de muchos países como Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina. Esto también inspiró para que otros pueblos busquen también su independencia. Muy bien. Y esto es lo que hoy es en la actualidad los Estados Unidos de Norteamérica. Más de 50 estados en la actualidad. Y también, pues aquí vemos esta ciudad de Alaska, Hawái, que también les pertenece a los Estados Unidos de América. Entonces, como dice aquí, lo que en primera instancia fue algo más que un problema entre colonos americanos, empezó como un problema entre estos colonos contra los soldados británicos. Esto también en el futuro dio vida a uno de los eventos más importantes de la historia de los Estados Unidos, como dice aquí. Con esto pues se acabó pues la dependencia, se acabó pues el sometimiento de un pueblo a otra nación. Entonces entra en un proceso de descolonización, como dice aquí, en el continente americano. En América del Norte empezó aquí la descolonización, después continuó en México, después continuó en Panamá, en América Central y después siguió en América del Sur, donde también Perú en el año 1821, quiere decir 40 años, un promedio de 40 años después de que este país logra su independencia, 40 años después el Perú logra también su independencia, pero de los españoles. Muy bien, interesante, ¿no? Interesante. Hay mucho que hablar acerca de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Usted sabía también pues que uno de los primeros presidentes que tuvo este país fue un presidente cristiano. Muchos artículos de la Constitución de los Estados Unidos están basados, tienen como base a muchos pasajes bíblicos. O sea, la Biblia pues ha formado parte también dentro de la creación de la Constitución de los Estados Unidos de América. Y yo creo que por eso pues es también uno de los factores que ha hecho pues que este país sea uno de los más poderosos en el mundo. Así es, porque también se respetó bastante los derechos humanos, como son la libertad. Así es. Bueno, muchachos, entonces, si hay algunos comentarios que alguno de ustedes tiene acerca de esta nación de los Estados Unidos, lo vamos a escuchar, lo vamos a compartir en estos últimos 20 minutos que tenemos para contestar también unas cuantas preguntas que he dejado, que he enviado por el CIENET como trabajo también de investigación. Bueno, hasta aquí pues, aquí está la actividad dejada en el CIENET. Hoy pues hemos aprendido quiénes fueron los primeros colonos que llegaron a América del Norte y de qué países eran. Espero pues que todo este trabajo te haya ayudado
en tus conocimientos acerca de los orígenes de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Mm? Espero pues que estas noticias, gráficos y textos te hayan sido de mucha ayuda para el aprendizaje del tema. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a ver qué pasó por aquí. Aquí tengo unas cuantas fallas técnicas. A ver, no sé. Tengo unas fallas técnicas. A ver, vamos a algún momentito.